Aprendo en casa. Aprendo en casa. Niños, muy buenos días. Hoy iniciamos con la actividad titulada Al rescate de los animales amenazados del Perú, correspondiente a la semana 10. Durante la semana anterior has aprendido sobre la diversidad de animales amenazados en el Perú, cómo se comportan, sus hábitats y los mecanismos de protección. Además, has elaborado un plan de investigación en el que formulaste preguntas con el fin de indagar sobre tu animal favorito. Al terminar esta semana, te habrás convertido en una experta o un experto en la conservación de algunos animales y compartirás dicha información como producto de esto. Prepararás un programa sobre el animal que elijas y lo presentarás en un televisor que ya elaboraste. El área a trabajar es de ciencia y tecnología. Y la actividad de hoy, aprendo sobre mi animal amenazado favorito, parte 1. Los recursos para la actividad de hoy: ficha 1, leemos información sobre el venado andino. Ficha 2, galería de algunos animales amenazados del Perú. Portafolio, cuadernos u hojas. Desarrollo de la actividad. ¿Ya conoces qué animales de nuestro país están amenazados con desaparecer? ¿Qué información deberías conocer sobre los animales para compartirla con otras personas? Para responder a estas preguntas, desarrolla esta actividad, en la que tendrás la oportunidad de investigar sobre un animal de nuestro país que está en peligro de desaparecer. Nuestro propósito. Hoy leerás información sobre un animal de nuestro país que se encuentra amenazado con desaparecer. A partir de la lectura, reflexionarás sobre la forma en que los seres humanos ponen en peligro a los animales y las acciones que deben tomarse para protegerlos. Para esto, ten a la mano tu plan de investigación que trabajaste la semana anterior, un lápiz o lapicero. Si es necesario, puedes pedir a un familiar que te acompañe en la lectura del texto. Vamos a desarrollar la ficha 1, titulada Leemos información sobre el venado andino. Recuerda, un texto descriptivo ofrece información sobre las características de una persona, un animal, un objeto o un espacio. Para leer cualquier texto, debemos de seguir el proceso de lectura: antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Ahora vayamos con antes de la lectura. En relación al título del texto que leeremos, responde en tu cuaderno o una hoja de reuso las dos primeras preguntas del siguiente cuadro. En la primera columna, registra lo que tú sabes. ¿Qué sé del venado andino? En la segunda columna, lo que te gustaría saber en relación con el animal. Ahora responde la pregunta: ¿para qué leerás el texto de la siguiente página? Vayamos con durante la lectura. Lee el texto atentamente, en silencio y sin interrupciones. Antes de leer el texto, enumera los párrafos. ¿Cómo está organizado el texto? El texto que vas a leer está organizado en párrafos. Recuerda, un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. Leamos el texto. El venado andino es conocido también como taruca o ciervo andino. Habita en bosques de montaña, praderas y matorrales, y zonas rocosas de la cordillera de los Andes del Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El venado andino es de tamaño mediano, mide menos de 1 metro de altura y tiene un peso de 45 a 65 kilogramos. Las hembras son de menor tamaño que los machos. Su cuerpo es de color marrón o gris amarillento, lo que le permite camuflarse entre la vegetación seca de su hábitat. Es un mamífero tímido y arisco. Vive lejos de las poblaciones y no duda en emprender la huida ante la presencia humana o alguna señal de peligro. Es estrictamente herbívoro. Su dieta incluye pastos y follaje de arbustos típicos de la zona, aunque también se introducen en los cultivos de alfalfa, cebada y papa, especialmente en épocas de mayor sequía. La principal amenaza para este tímido animal es el ser humano, con la caza ilegal para la comercialización de su carne y cuero. También amenazan su supervivencia la pérdida de su hábitat, la competencia con llamas y alpacas por su alimento, así como el ataque de perros domésticos. Por ello, pronto el venado andino podría desaparecer.
Ayudemos en su protección. Acá tenemos un dato curioso. El venado andino siempre defeca en un mismo lugar. Al hacerlo, ayuda a devolver nutrientes a los suelos. Ahora lee por segunda vez. Hazlo párrafo por párrafo. Luego, en el primer párrafo, ubica los lugares donde habita el venado. En el segundo, sus características físicas. En el tercero, su comportamiento. En el cuarto, su alimentación. Y en el quinto párrafo, las principales amenazas para este animal. Detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y trata de entenderlo. Por ejemplo, si desconoces el significado de herbívoro, relee las palabras que están antes y después. Así te darás cuenta de que esta palabra significa que se alimenta principalmente de plantas. Después de la lectura, en tu cuaderno u hoja de reuso, completa el siguiente organizador gráfico. ¿Dónde vive? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su comportamiento? ¿De qué se alimenta? ¿Por qué está en peligro de desaparecer? Recuerda, el comportamiento se refiere a la forma como se relaciona con su hábitat y otros animales. Responde las preguntas y escribe en tu cuaderno. Pregunta A. ¿Qué significa que el venado andino es tímido y arisco? Pregunta B. Observa las siguientes imágenes. ¿Para qué se habrán colocado en el texto? ¿Qué significa que el venado andino ayuda a devolver nutrientes a los suelos? Ten en cuenta, para comprender alguna parte del texto que no entiendas, relee las veces que sean necesarias. Veamos lo que dice Daniel. Para proteger al venado andino y otros animales amenazados, pediré a mis familiares, amigas y amigos que eviten comprar su carne y sus pieles y que no permitan la caza de ningún tipo. ¿Estás de acuerdo con Daniel? ¿Por qué? Reflexiona sobre tus saberes previos en relación con la nueva información acerca del venado andino y completa la última columna del siguiente cuadro, pues ya llenaste las primeras al inicio. Comparte con tu familia la información y responde la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se debería realizar para proteger al venado andino y otros animales amenazados de nuestro país? Escribe 3 acciones. Reflexiona con tu familia a partir de la información del texto leído, en función de lo siguiente. El daño que está ocasionando el ser humano a este animal, ¿cómo afecta al ambiente y el hábitat de otros animales? ¿Qué acciones se deben poner en práctica para ayudar en la conservación de los animales amenazados del Perú? En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe la información que lograste obtener al investigar sobre el venado andino. Compara tus respuestas con tu plan de investigación. Ya puedes elegir al animal amenazado sobre el que te volverás experta o experto. Para finalizar, observa la siguiente galería de algunos animales amenazados del Perú y elige el animal que más te interese o te llame la atención. Hemos terminado, niños, hasta el día de mañana.